El Duende Verde no entra en escena como un villano, irrumpe como una falsificación de la promesa. Su presencia no grita caos desde el primer momento, sino orden, éxito, racionalidad, sonrisa. La miniatura promete horror, pero lo que incomoda de verdad es otra cosa: la sospecha de que el mal más peligroso no se presenta como monstruo, sino como salvador. Norman Osborn no se impone por la fuerza, sino por la confianza que inspira, por la seguridad que vende, por la idea de que todo está bajo control. En términos teológicos, esa es siempre la primera señal del anticristo, no el enemigo de Dios que destruye templos, sino el sustituto que ocupa su lugar. El Duende Verde no niega el bien, lo imita, lo degrada, lo vuelve funcional a su propia voluntad. Ahí se abre la herida conceptual que este análisis no va a cerrar fácilmente. ¿Y si Marvel nunca escribió a un loco, sino a una figura deliberadamente demoníaca, diseñada para mostrar cómo el mal necesita parecer razonable para operar? Porque cada vez que Norman habla como padre, empresario o benefactor, lo que está construyendo no es un contraste con el Duende Verde, sino su preparación litúrgica. El pecado no entra gritando, entra convenciendo. Y esa lógica, una vez aceptada, ya no permite volver atrás sin pagar un precio espiritual que todavía no estamos dispuestos a nombrar. En la tradición bíblica, el anticristo no es simplemente un opositor violento, sino aquel que vendrá con apariencia de piedad, pero negará su poder. Norman Osborn encarna esa paradoja con una precisión inquietante. Como empresario, como figura pública, como padre, su discurso está lleno de orden, de mérito, de responsabilidad. Pero ese lenguaje no busca elevar, sino justificar. En cómics como Spectacular Spider-Man o en las etapas donde Oscorp se presenta como motor de progreso, Norman funciona como una figura pastoral invertida, guía pero hacia sí mismo. La teología del mal no se construye sobre el caos, sino sobre la administración del pecado. Norman no disfruta destruyendo por destruir, disfruta demostrando que la destrucción es necesaria, eficiente, incluso moral. Ese es el gesto anticrístico, transformar el mal en deber. En la Biblia, Satanás no tienta a Cristo con violencia, sino con reinos, con orden, con autoridad legítima. El Duende Verde hace lo mismo con Peter Parker. No lo desafía a ser cruel, sino a ser realista, a entender que la compasión es una debilidad, que el amor es una trampa, que el sacrificio es inútil. Y en esa pedagogía torcida se empieza a gestar algo más grave que un conflicto entre héroe y villano, una guerra por el significado mismo de lo correcto, que no se resuelve con golpes, sino con decisiones que dejan cicatrices invisibles. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. El Duende Verde no entra en escena como un villano, irrumpe como una falsificación de la promesa. Su presencia no grita caos desde el primer momento, sino orden, éxito, racionalidad, sonrisa. La miniatura promete horror, pero lo que incomoda de verdad es otra cosa: la sospecha de que el mal más peligroso no se presenta como monstruo, sino como salvador. Norman Osborn no se impone por la fuerza, sino por la confianza que inspira, por la seguridad que vende, por la idea de que todo está bajo control. En términos teológicos, esa es siempre la primera señal del anticristo, no el enemigo de Dios que destruye templos, sino el sustituto que ocupa su lugar. El Duende Verde no niega el bien, lo imita, lo degrada, lo vuelve funcional a su propia voluntad. Ahí se abre la herida conceptual que este análisis no va a cerrar fácilmente. ¿Y si Marvel nunca escribió a un loco, sino a una figura deliberadamente demoníaca, diseñada para mostrar cómo el mal necesita parecer razonable para operar? Porque cada vez que Norman habla como padre, empresario o benefactor,
Lo que está construyendo no es un contraste con el Duende Verde, sino su preparación litúrgica. El pecado no entra gritando, entra convenciendo. Y esa lógica, una vez aceptada, ya no permite volver atrás sin pagar un precio espiritual que todavía no estamos dispuestos a nombrar. En la tradición bíblica, el anticristo no es simplemente un opositor violento, sino aquel que vendrá con apariencia de piedad, pero negará su poder. Norman Osborn encarna esa paradoja con una precisión inquietante. Como empresario, como figura pública, como padre, su discurso está lleno de orden, de mérito, de responsabilidad. Pero ese lenguaje no busca elevar, sino justificar. En cómics como Spectacular Spider-Man o en las etapas donde Oscorp se presenta como motor de progreso, Norman funciona como una figura pastoral invertida, guía pero hacia sí mismo. La teología del mal no se construye sobre el caos, sino sobre la administración del pecado. Norman no disfruta destruyendo por destruir, disfruta demostrando que la destrucción es necesaria, eficiente, incluso moral. Ese es el gesto anticrístico, transformar el mal en deber. En la Biblia, Satanás no tienta a Cristo con violencia, sino con reinos, con orden, con autoridad legítima. El Duende Verde hace lo mismo con Peter Parker. No lo desafía a ser cruel, sino a ser realista, a entender que la compasión es una debilidad, que el amor es una trampa, que el sacrificio es inútil. Y en esa pedagogía torcida se empieza a gestar algo más grave que un conflicto entre héroe y villano, una guerra por el significado mismo de lo correcto, que no se resuelve con golpes, sino con decisiones que dejan cicatrices invisibles. El rostro público de Norman Osborn no es una máscara que oculte al Duende Verde, es su evangelio. En la teología cristiana, el anticristo no viene a negar a Dios, sino a ocupar su lugar con un discurso más práctico, más eficaz, menos incómodo. Norman promete exactamente eso, un mundo sin culpa, sin límites morales que frenen la ambición, sin la necesidad de cargar con los débiles. En arcos como Dark Reign, esta lógica se vuelve explícita. El mal ya no se esconde, se institucionaliza. Norman no gobierna desde la sombra, gobierna desde la legalidad. Y ahí la figura deja de ser simplemente demoníaca para volverse escatológica. El fin no llega como explosión, sino como normalización. El Duende Verde no necesita destruir a Spider-Man físicamente, necesita demostrar que su ética es inviable, que salvar siempre a todos es infantil, que la cruz no redime, solo retrasa lo inevitable. En términos simbólicos, Norman no quiere matar al héroe, quiere convertirlo, forzarlo a aceptar que el mundo funciona mejor cuando alguien decide quién merece vivir. Esa tentación, repetida una y otra vez, va erosionando no solo la fe de Peter en sí mismo, sino algo más profundo, la idea de que el bien tiene valor aunque fracase. Y cuando esa idea empieza a resquebrajarse, la caída ya está en marcha, aunque todavía no se vea el suelo. El Duende Verde entiende algo que los demonios bíblicos siempre supieron. El dolor es más eficaz cuando se presenta como revelación. La muerte de Gwen Stacy no es solo un crimen, es un acto sacramental invertido. Un momento diseñado para marcar un antes y un después, no en la historia, sino en la fe del héroe. En términos teológicos, es una antipasión. No hay redención, no hay sentido, solo la constatación brutal de que amar es exponerse a perder. Norman no mata por placer, mata para enseñar. Y la lección es clara, tu moral no protege a nadie. En ese instante, el Duende Verde se coloca en el lugar del acusador bíblico, señalando la cruz y preguntando para qué sirvió. No es casual que desde ese momento Spider-Man cargue con una culpa que no se resuelve con victoria alguna, porque el anticristo no busca destruir al justo, sino obligarlo a vivir en un mundo donde su justicia ya no parece tener sentido. Norman no dice Dios no existe, dice Dios llegó tarde. Y esa frase, aunque nunca se pronuncie, resuena en cada decisión posterior de Peter. La herida no es la muerte, sino la duda que deja abierta. Si el bien no salva, ¿por qué seguir creyendo en él? Desde una lectura simbólica, el Duende Verde funciona como una parodia del Padre.
Donde el Dios bíblico ofrece amor incondicional, Norman ofrece aprobación condicionada al éxito. Donde la fe promete sentido en el sacrificio, el duende promete control a cambio de renuncia moral. Esta inversión no es accidental. En múltiples etapas, Norman se presenta como figura paternal tanto para Harry como indirectamente para Peter. Pero es una paternidad corrupta. No protege, exige, no acompaña, evalúa. En teología, ese es el rasgo del falso Dios, aquel que mide el valor del individuo por su utilidad. Norman ama mientras sea funcional, mientras cumplas un rol, mientras no contradiga su narrativa. Y cuando fallás, el castigo no es ira divina, sino indiferencia calculada. Eso lo vuelve más aterrador que un villano impulsivo, porque el anticristo no necesita odiarte, solo necesita demostrar que sos reemplazable. En esa lógica, el Duende Verde no destruye vínculos, los vacía de gracia. El amor deja de ser don y se convierte en contrato. Y cuando el mundo adopta esa estructura, el mal ya no necesita imponerse, se reproduce solo. Esa es la amenaza real que Norman introduce en Marvel y todavía no estamos viendo todas sus consecuencias. La risa del Duende Verde no es locura, es blasfemia. No se burla del sufrimiento porque sea insensible, sino porque entiende algo esencial. Reírse del dolor es negar su carácter sagrado. En la tradición cristiana, el sufrimiento puede tener sentido. En la lógica de Norman, el sufrimiento solo es una herramienta. Cada carcajada es un gesto teológico, una negación activa de la redención. Por eso el Duende Verde no busca coherencia ni justicia, busca profanar el amor, la esperanza, la responsabilidad. Cuando le dice a Peter que son iguales, no está hablando de poder, sino de naturaleza caída. Está sugiriendo que no existe diferencia real entre sacrificio y crueldad, solo distintos grados de autoengaño. Esa es una de las tentaciones más antiguas del demonio, borrar la distinción moral para que todo sea permisible. En ese terreno, el héroe ya no pelea contra un enemigo externo, sino contra la posibilidad de que el mal tenga razón. Y esa batalla no se gana con fuerza, sino con fe. Pero la fe, una vez herida, no se restaura fácilmente. Norman lo sabe, por eso nunca busca el golpe final. Prefiere la corrosión lenta, prefiere que Peter siga viviendo, dudando. En The Night Gwen Stacy Died, Marvel no mata a un personaje, introduce el concepto de irreversibilidad moral. Algo se rompe que no puede volver a su estado original. En términos teológicos, es la expulsión del paraíso. A partir de ahí, Spider-Man ya no puede creer ingenuamente que hacer el bien es suficiente. Y el Duende Verde se convierte en el guardián de esa pérdida, no como castigo divino, sino como recordatorio constante de que el mundo no está diseñado para recompensar la virtud. El anticristo no gobierna con fuego, gobierna con evidencia, con hechos que parecen probar que la fe es una mala inversión. Norman no necesita convencer a todos, le basta con que los justos empiecen a dudar. Y esa duda, una vez instalada, se filtra en cada decisión. Cada vez que Peter duda en amar, en confiar, en entregarse, el Duende Verde sigue ganando. Porque el verdadero triunfo del mal no es destruir al bien, sino hacerlo cauteloso, temeroso, autocensurado. Esa tensión no se resuelve en esta historia, ni en esta etapa, ni siquiera en este análisis. Queda suspendida, como una pregunta que Marvel sigue repitiendo sin animarse a responder del todo. Norman Osborn, leído desde una clave teológica, no es un villano que cayó. Es alguien que eligió ocupar un lugar. No se presenta como víctima del sistema, ni como producto del azar. Se presenta como alternativa. Y eso lo vuelve peligroso. En la Biblia, el anticristo no surge del caos, sino del orden corrompido. Norman no destruye instituciones, las usa. No odia a la sociedad, la entiende mejor que nadie. Por eso su mal no es explosivo, sino estratégico. Cada acto del Duende Verde parece decir lo mismo. El mundo funciona mejor cuando alguien acepta ensuciarse las manos.
Esa frase, repetida lo suficiente, termina sonando razonable. Y cuando el mal se vuelve razonable, deja de parecer mal. Ese es el punto en el que el análisis deja de ser sobre Norman y empieza a incomodar al lector. Porque la pregunta ya no es si el Duende Verde es el anticristo de Marvel, sino cuántas veces aceptamos su lógica sin darnos cuenta. La teología no sirve aquí para condenar, sino para revelar, para mostrar que el mal más eficaz no es el que grita, sino el que se sienta a explicar por qué no había otra opción. Hay algo profundamente escatológico en la persistencia del Duende Verde. No importa cuántas veces caiga, muera o sea derrotado, siempre vuelve. No como repetición narrativa, sino como símbolo. El anticristo en la tradición cristiana no es un evento único, sino una presencia recurrente, una fuerza que se manifiesta cada vez que el poder se justifica a sí mismo. Norman regresa porque la tentación que representa nunca desaparece. La tentación de creer que el fin justifica los medios, de creer que el amor es un riesgo innecesario, de creer que la compasión es una falla del sistema. Cada regreso del Duende Verde reactiva esa pregunta sin responderla. Y Spider-Man, condenado a enfrentarlo una y otra vez, no lucha solo contra un enemigo, sino contra una visión del mundo que insiste en reaparecer. Esa insistencia es lo que vuelve teológico al conflicto. No hay cierre, no hay victoria definitiva, solo resistencia. Y quizás ahí esté la clave más incómoda de todas, que el bien, en este universo, no triunfa, persevera. Pero perseverar tiene un costo espiritual que todavía no terminamos de medir. Norman Osborn no necesita negar a Dios para ocupar su lugar. Esa es quizás la clave teológica más incómoda del Duende Verde. No se presenta como un ateo militante ni como un nihilista explícito, sino como una figura que reemplaza el eje moral sin destruirlo del todo. En múltiples etapas, desde los primeros números de Amazing Spider-Man hasta su consolidación como poder político en Dark Reign, Norman no predica el caos por el caos mismo, sino una lógica torcida donde el mal se vuelve necesario, incluso virtuoso. Esa es la lógica del anticristo según la tradición bíblica, no el enemigo frontal de la fe, sino su falsificación más peligrosa. El anticristo no destruye el orden simbólico, lo parasita. Se presenta como salvador, como empresario exitoso, como patriota, como figura de estabilidad, mientras vacía de sentido aquello que promete proteger. En ese gesto, Norman no niega la ley moral, la invierte. No dice esto está mal si no lo hago yo. Y esa sustitución, ese corrimiento imperceptible del centro, deja una herida abierta que no se cierra, porque obliga a preguntarse si el mal necesita presentarse como monstruo, o si alcanza con parecer razonable para ser aceptado. El Duende Verde no tienta con placer inmediato, sino con sentido. Esa es su verdadera dimensión demoníaca. En la tradición cristiana, el diablo no ofrece solo goce, sino justificación, una narrativa que haga soportable la traición al bien. Norman Osborn encarna exactamente esa función. Cuando manipula, humilla o destruye, lo hace desde una posición de aparente coherencia interna, como si cada acto estuviera inscripto en un plan mayor que los demás no alcanzan a comprender. En arcos como The Night When Stacy Died, la crueldad no es gratuita, es pedagógica. El sufrimiento de Peter no es un exceso, es una lección. Así, el Duende Verde se coloca en el lugar del falso juez, aquel que castiga no para corregir, sino para demostrar poder. Teológicamente, eso lo acerca más al Satán acusador del libro de Job que a un villano caótico. Norman acusa a Spider-Man de hipocresía, de debilidad moral, de no estar dispuesto a pagar el precio último por sus principios. Pero esa acusación nunca busca redención, busca quebrar la fe del otro. Y en ese gesto, el mal deja de ser un acto y se vuelve una estructura que espera, paciente, que alguien crea en ella. Hay en Norman Osborn una inversión deliberada del sacrificio. Mientras la figura cristiana del sacrificio implica entrega, renuncia y pérdida real, el Duende Verde construye un simulacro donde siempre es otro quien debe sangrar. Él habla de costos, de inevitabilidad, de daños colaterales, pero jamás se ofrece a sí mismo como ofrenda. Incluso cuando cae, cuando parece pagar un precio, su retorno constante refuerza la idea de que el mal no se inmola, se recicla.
En ese sentido, Norman no es un mártir oscuro, sino una parodia blasfema del Salvador. Promete orden a través del miedo, estabilidad a través de la violencia, verdad a través de la humillación. Y esa promesa resuena porque no se presenta como tentación vulgar, sino como discurso adulto, pragmático, casi responsable. La teología del anticristo no funciona a través del grito, sino del argumento. No necesita convencer a todos, solo a los suficientes. Cada vez que Norman vuelve, no lo hace como anomalía, sino como consecuencia lógica de un mundo dispuesto a aceptar soluciones sin redención. Spider-Man, frente a esta figura, no lucha solo contra un enemigo personal, sino contra una herejía viva. Norman Osborn no quiere matar a Peter Parker. Quiere demostrar que su fe es insostenible. Fe en el bien, en la responsabilidad, en la posibilidad de hacer lo correcto sin convertirse en verdugo. Por eso el Duende Verde insiste en el dolor íntimo, en la pérdida irreparable, en la culpa que no encuentra consuelo. Su objetivo no es ganar, sino probar que la moral de su oponente es un lujo frágil. En términos teológicos, busca quebrar la esperanza, que es la virtud más peligrosa para el mal. Cuando Spider-Man sigue levantándose, no desmiente a Norman con argumentos, sino con persistencia. Y eso es intolerable para una figura que necesita que el mundo confirme su cinismo. El anticristo no soporta la fe silenciosa, porque no puede apropiársela. Solo puede caricaturizarla o destruirla. Esa tensión queda abierta, sin resolución plena, porque cada victoria del héroe es provisional y cada regreso del villano reactiva la pregunta esencial: ¿cuánto dolor puede soportar una fe antes de quebrarse? Esa pregunta no se agota en Spider-Man ni en Norman Osborn. Es una herida más amplia dentro del universo Marvel, una que aparece cada vez que la fe deja de ser consuelo y se vuelve carga. El Duende Verde encarna al anticristo, porque demuestra que creer no garantiza alivio, que la moral puede ser castigada, que el bien no siempre protege. Y esa revelación conecta de forma inevitable con otros personajes que también caminan bajo una fe que no salva, que no calma, que no explica. Hay héroes que creen y aún así siguen solos, golpeados, vacíos. Héroes para los que Dios no es refugio, sino silencio. Esa es otra forma de tragedia teológica, menos grandilocuente pero igual de devastadora. Si Norman Osborn es la encarnación del mal que se justifica, hay otros que representan la fe que persiste sin recompensa. Y ese contraste entre el anticristo que promete sentido y el creyente que no lo recibe, abre la puerta a otro análisis necesario, uno donde la fe no vence al dolor, sino que convive con él. De eso hablo cuando pienso en Daredevil y en una fe que a veces no consuela en absoluto,